Porque creemos que una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el programa Hablando de Transparencia. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a la cuarta temporada del programa Hablando de Transparencia, un espacio radial de acción ciudadana para reflexionar y conocer información de interés sobre la realidad nacional. Les saluda Denise Iliesar y René Valiente. Y junto a Eduardo Escobar vamos a ser los conductores de este programa radial que será transmitido todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Punto 105. Vamos a contar con especialistas en los temas de política, transparencia, elecciones, entre otros, y sabemos que este programa pues es una contribución que hace Acción Ciudadana para el desarrollo democrático de nuestro país. Pero bueno, René, ¿con quién contamos esta tarde? Esta tarde nos acompaña el doctor Rudy Reservo, politólogo y maestro de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, con amplia experiencia en el análisis del sistema político salvadoreño, con quien discutiremos esta tarde acerca del estado de la democracia en nuestro país. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y buenas tardes. Pues gracias por invitarme a este programa. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Antes de comenzar nuestra plática, recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram como Acción Ciudadana y también puede hacer llegar sus mensajes de texto o de voz al número de la radio, al WhatsApp de la radio 7181-1053. Pero bueno, ya para comenzar tenemos un breve contexto preparado, René. Así es, Denise. Vamos a hablar acerca del estado de la democracia en El Salvador. Para medir la calidad de las democracias se han implementado diversos instrumentos. Por ejemplo, la reconocida encuesta del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, mejor conocida como la POP. Junto con esta también tenemos el Índice de Democracia 2021, elaborado por la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist, en la que se establecen que existe 4 formas de gobierno: las democracias plenas, las democracias imperfectas, los regímenes híbridos y los regímenes autoritarios. En dicho índice, El Salvador es calificado como un régimen híbrido. Pero, ¿qué significa esto? Y más importante aún, ¿qué implicaciones tiene para la ciudadanía vivir un régimen de este tipo? Estas y otras respuestas relacionadas al tema las conoceremos con nuestro invitado de hoy. Gracias, René. Bueno, doctor, para comenzar, en términos sencillos, ¿nos podría explicar qué significa cada una de estas categorías? Es decir, ¿qué significa que los ciudadanos vivan en una democracia plena o vivan en una democracia imperfecta, en un régimen híbrido o en un régimen autoritario? Bueno, tal vez tenemos que empezar diciendo que quizás democracia plena no existe en ningún lado, Okay. ¿no? Porque la democracia como digamos, régimen político, ¿no? Aspira a que a través del régimen político que da poder al pueblo, ¿no? Demos kratos, ¿no? Poder al pueblo, se pueda ir perfeccionando la sociedad. Entonces, como ninguna sociedad ha llegado al nivel de perfeccionamiento político, económico, cultural, porque son sociedades humanas, yo no hablaría de democracia perfecta, aunque en estos índices se suelen poner democracias de países digamos que tienen larga experiencia democrática. Tal vez algunos hablarían de países europeos, más por acá tal vez Uruguay, o quizás Costa Rica también, que se suele poner, pero yo tendría mis dudas con esa caracterización de democracia perfecta. Democracia imperfecta, sí. Y yo dijera que si entramos, porque es el tema de los tipos y y cómo clasificamos las cosas. Entonces, una vez que uno entra en la esfera democrática, yo más que verlos como tipos, lo pensaría en términos de un continuum que puede ir como, si tal vez para hacerlo más fácil, de 1 a 10 si alguien quiere,
y de ahí pondría, digamos, por ejemplo, pasaría tal vez de democracia tal vez más consolidada a democracia, si quiere, imperfecta, luego democracia híbrida. Esta apelación democracia híbrida, para darle al César lo que es del César, lo viene planteando un politólogo salvadoreño de la UCA, Álvaro Artiga, que viene caracterizando la democracia salvadoreña como en su hibridez, tomando en cuenta que la competencia era democrática, la competencia, es decir, las reglas y el respeto, digamos, de la decisión popular se respeta, pero se gobierna autoritariamente, ¿verdad? Y entonces cuando ya pasamos al autoritarismo, ya dejamos el campo de la democracia, porque tal vez hay elección, pero esas elecciones son manipuladas, de suerte que quienes están en relación con el poder tienen ya los dados cargados, entonces ya, y también el irrespeto a los derechos civiles y políticos, etcétera. Entonces ya estamos hablando de autoritarismo puro. Entonces la hibridez vendría a darse para, digamos, contextualizar en el caso que nos ocupa, en el sentido de políticamente funcionaba el proceso de elección, había problemas, ustedes por ejemplo en Acción Ciudadana han señalado muchos problemas, como el tema de el financiamiento de las campañas, el tema de lo que se gasta, cómo se gasta, etcétera, y otros problemas que tenía, pero sí los actores estaban en pie de igualdad dentro del contexto, pero sí las instituciones no funcionaban de manera que se esperaba en términos democráticos. Así es, doctor. Muy bien, doctor. Hablábamos entonces de una escala que va entre una democracia más o menos consolidada y un régimen autoritario puro. ¿Qué consecuencias, digamos, tienen las personas en su vida diaria? En el día a día, ¿qué diferencias ve una persona, por ejemplo, que vive en un régimen autoritario a la diferencia que vive una persona que vive en una sociedad democrática más o menos consolidada? Okay. Si empezamos por el lado negativo, es decir, hablando de autoritarismo, dijéramos que pues eso afecta los derechos civiles y políticos, ¿no? El derecho a hablar y decir lo que se piensa, derecho a postularse para acceder a cargos públicos, derecho para tener acceso a la información, para tomar decisiones. Digamos, en un contexto autoritario, esos derechos no se respetan y no se reconocen ya. Entonces eso de este lado. Y entonces por consiguiente uno observa que a pesar, ¿verdad?, de los problemas que podemos encontrar en algunas democracias consolidadas, donde también a veces se limitan algunos derechos, pero la limitación no se hace de manera antojadiza. Entonces hay unas instituciones y estas instituciones funcionan, ¿no? En cambio, en contexto autoritario, las instituciones no funcionan y su funcionamiento depende del dictado de quienes tienen acceso a las avenidas del poder. Entonces, eso por un lado. Luego también una cosa que se ha observado, y eso se ha encontrado, en términos económicos, los resultados de las democracias son mejores que las autocracias o los regímenes autoritarios.
en promedio, ¿verdad? Los ciudadanos viven mejor en democracias más consolidadas que en democracias en autoritarismo, y conforme va avanzando, digamos, en la escala, supongamos la escala sería 1 autoritarismo y 10, si se quiere, democracia. Entonces, conforme se va bajando en la escala, empeora los resultados económicos. Esto, claro, se puede encontrar algunos casos de países, digamos, autoritarios, con regímenes autoritarios y que tienen buenos índices económicos, ¿no? Ahorita estoy pensando en Qatar, digamos, donde va a ser el mundial, ¿no? Probablemente mucha gente está en eso ahora. Pero estos son casos aislados. En general, en promedio, las democracias tienen mejores resultados que los regímenes autoritarios. Esto desde el punto de vista social. Pero también uno mira la satisfacción de los ciudadanos con el ambiente donde viven. Y como una manera sencilla de mirarlo es que votan con sus pies. Entonces, típicamente la gente abandona los regímenes híbridos, autoritarios, para ir a vivir en otros regímenes donde hay más libertades. Y muchas veces se mueven por cuestiones económicas, ¿no? Pero precisamente por eso, como los resultados económicos de estos regímenes son peores, entonces la gente vota con sus pies. Y es una manera bastante, digamos, sencilla de caracterizar la calidad de un régimen, viendo cómo se comporta la gente, ¿no? Si la gente tiende a quedarse, pues la gente está valorando bien lo que hay. Pero si la gente tiende a irse, eso puede verse una señal de, digamos, que no funciona este régimen. Entonces es como otra manera de mirar y evaluar los resultados de los distintos regímenes también. Entonces hablamos de una afectación de derechos humanos, vemos también el tema de los indicadores económicos y también lo último que usted mencionaba, la migración de personas, ¿verdad? Que son indicadores de que algo no está funcionando bien dentro de esa democracia. Sí, en promedio la gente abandona más los países con regímenes autoritarios que los países con regímenes democráticos más consolidados, por toda una serie de cosas. Puede que haya amenaza directa a los derechos civiles o políticos, puede que sea por amenazas a el bienestar económico, ¿verdad? Pero la gente se mueve y vota con sus pies y da su veredicto frente a estos regímenes. Ok, doctor. Bueno, vamos a ir a una breve pausa musical, pero ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, un espacio radial de acción ciudadana. Este día estamos hablando sobre el estado de la democracia en El Salvador con el doctor Rudy Reserve. Así es, René. Y bueno, doctor, ya hablábamos un poco acerca de las diferencias que existen entre democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Pero también hemos escuchado mucho, y ya usted lo mencionaba, por ejemplo, el doctor Álvaro Artiga ha mencionado bastante sobre el tema, de por qué decimos de alguna manera que El Salvador es un régimen híbrido, ¿verdad? ¿Qué características tiene el país para ser calificado como un régimen híbrido? Ok, y esto, claro, hay que remontarse a, básicamente, a después de la firma de los acuerdos de paz, donde se hicieron una serie de reformas políticas, para cambiar la dinámica política y social que venía teniendo el país desde su independencia, de su creación como tal, en el sentido que habrían los gobiernos que se sucedían en el poder,
eran gobiernos autoritarios, ¿no? Una sucesión de gobiernos autoritarios, unos más o menos autoritarios, pero era autoritarismo, donde se le negaba la oposición, a los críticos, a cualquiera que pudiera tener opiniones contrarias al poder, que pudieran, por un lado, expresarla y por otro, organizarse para llegar al poder y cambiar la situación. Entonces, con los acuerdos de paz, las reformas institucionales y la dinámica política cambian. ¿Pero en qué sentido cambia? Pues cambia en el sentido de ya no se roban las elecciones. Hasta ahora, desde la primera elección post acuerdos de paz, el 94, hasta hoy, nadie puede decir que se han robado elecciones en El Salvador. Pudo haber tenido problemas, algunos procesos, pero elecciones no se han robado. Entonces, en ese sentido funcionó. Y además, también uno podría decir, el sistema abierto, en el sentido de que cualquiera que cumpliera con los requisitos, y los requisitos no eran antojadizos, pudiera participar. Obviamente algunos actores tenían más posibilidad que otros, tenían más acceso y tienen más acceso a recursos económicos, etcétera, ¿no? Que eso les daba una ventaja, pero básicamente no. Y bueno, iba a decir recursos económicos, acceso a medios de comunicación, etcétera. Eso daba ventaja y como quiera que sea, eso afecta los resultados electorales. La competencia no era perfecta, pero hay competencia en El Salvador. Entonces, desde este punto de vista, se podría considerar El Salvador como democracia. De hecho, se puede considerar. De hecho, si uno mira, digamos, todos los índices de democracia, por ejemplo, Freedom House o Palliative 4, que miden democracia, El Salvador está bien parado en general. Pero ¿dónde está el problema? Estaba y estará hasta que se resuelva, obviamente, el problema. El problema de cómo funcionan las instituciones en otros aspectos que no tengan que ver con el procedimiento para escoger a las élites que han de gobernar, ¿verdad? Entonces, la idea es que el proceso electoral tiene que ser limpio y cumplir con la característica de justicia y igualdad de los participantes es un requisito mínimo para que digamos que haya democracia. Pero no es el único requisito, ¿verdad? Las instituciones tienen que funcionar y tienen que resolver, al menos adjudicar decisiones en función de criterios democráticos. Y eso no se observaba, ¿no? Y también, y hay un tema que no se había prestado mucha atención a ello, aunque todos los estudios, las encuestas y los estudios de los politólogos, obviamente las politólogas también lo decían, son los pobres resultados de este régimen, ¿no? Pobre resultado en materia de funcionamiento de las instituciones porque son cooptadas por los grupos políticos de élite y económicos. Entonces las instituciones responden más a los intereses de quienes pusieron y ponen ahí a los jerarcas, a quienes mandan en las instituciones. Y entonces eso impide que pueda, digamos, más allá de la imperfección de cualquier decisión humana, no hay decisiones humanas perfectas, siempre es perfectible, más allá de eso, las decisiones vienen cargadas. Entonces, de ese lado,
Entonces eso afecta, por ejemplo, los resultados económicos, los resultados sociales, los resultados culturales y en nuestro caso, por ejemplo, que es el tema que minó mucho la legitimidad, ¿verdad?, de las instituciones en general aquí, el tema de la incapacidad para combatir la delincuencia o el crimen y como quiera que se llame. Entonces, y todos esos elementos tienen que ver y afectaron la legitimidad de las instituciones y vino a, digamos, cuando se unen esas dos cosas, competencia política que funciona relativamente bien versus pobres resultados e instituciones que no funcionan. Entonces, por eso se cataloga como régimen híbrido, en el sentido que pues sí, no termina de funcionar totalmente. Y eso se conecta, digamos, con lo que decía antes de cerrar el bloque anterior, y lo vemos con los resultados económicos, porque hay una cosa que no se puede negar, la pobreza en El Salvador disminuyó drásticamente de los acuerdos de paz hasta, digamos, tal vez antes de la pandemia, ¿no? La dinámica había sido, con años mejores y peores, pero la dinámica era una disminución continua de la pobreza y la indigencia en El Salvador. Pero sí, la gente se seguía yendo y muchos economistas, digamos, achacaban más la reducción de estos índices de pobreza, el comportamiento de la economía, más a la gente que se va que a, digamos, al desempeño del sistema económico, ¿no? Pero es un hecho, digamos, que había bajado los índices de pobreza, los indicadores macroeconómicos mejores en tiempo de tipo de democracia o post acuerdos de paz que antes de los acuerdos de paz. Luego, claro, y todo eso nos lleva en el sentido a calificar, ¿verdad? Un ejercicio que no hemos hecho, y yo no, bueno, tal vez alguien lo ha hecho, pero yo no lo conozco, ¿verdad? Sería ver en promedio cómo se mueve la gente, por lo que decía anteriormente, que el movimiento de la gente nos dice algo respecto de su satisfacción y su vivencia conforme al funcionamiento de las instituciones. Un trabajo interesante sería mirar eso, ¿no? Para ver qué momentos fueron peores o mejores en términos de desempeño. Yo no conozco trabajos que haya mirado eso, pero eso sería, digamos, una medición bastante objetiva, más allá de lo que la gente pueda decir con lo que declare en las encuestas, ¿no? Pero si la gente declara que está bien en su casa, típicamente no se mueve, ¿no? Esa es la idea, porque si yo me siento a gusto, entonces tiendo a quedarme donde me siento bien, y todo el mundo, ¿no? Tiende a quedarse donde se siente bien. Entonces, había, digamos, y hay este problema que el régimen expulsa continuamente a la gente. Entonces, porque económicamente no se realiza, porque está amenazado o está amenazado en el lugar donde reside, porque no puede, las aspiraciones de vida que tiene, hablando de los jóvenes, calcula que no hay manera de realizarlos, entonces la gente se desplaza y se mueve. Muy interesantes estas consecuencias de que en El Salvador tengamos un régimen híbrido.
Una de las herencias principales quizá de la firma de los acuerdos de paz fue la creación de esta institucionalidad, una pequeña forma, digámoslo, una forma atenuada que iba creciendo de alguna institucionalidad democrática. Y es interesante ver cómo la vida en este régimen híbrido ha ido minando también esa propia institucionalidad, doctor. Desde la perspectiva de las instituciones de control, de esas instituciones que son creadas para realizar alguna forma de control sobre el poder político, ¿qué diferencias hay entre la situación actual y la que vivíamos en gobiernos anteriores? Un principio del gobierno, si quiere, republicano, y lo decía Montesquieu, ¿no?, que es el control entre rama de gobierno, ¿no? Montesquieu decía, para que el poder no abuse del poder, el poder tiene que controlar al poder, ¿no? Con esta idea que, digamos, nadie debería de tener tanto poder como para avasallar a los otros ramas, digamos, manifestaciones, tal vez instituciones o organismos que componen el Estado. Entonces, desde ese sentido, asumiendo que Montesquieu tenía razón, ¿no?, con lo que decía, habría que medir qué tanto el poder controla al poder. Y si miramos otra vez desde los acuerdos de paz para acá y la institucionalidad que se ha venido construyendo, la tendencia era que en realidad el poder no controlaba el poder. Había alguna instancia de poder que pudiera, y de hecho lo hacía, dictaba a otras instancias del poder lo que tenían que hacer. Es decir, a pesar de todo, hay momentos, ¿no? Las Cortes Supremas de Justicia no funcionaban siempre independientemente. A pesar de todo, la presidencia no necesariamente funcionaba independientemente. Entonces eso creaba problemas. Pero a pesar de todos esos problemas, tenía una característica. Había varios centros de poder. En el sentido que, claro, la idea es que también las sociedades democráticas, todas las sociedades lo son, pero la característica más que se manifiesta más en los contextos democráticos, que son sociedades plurales. Entonces, la idea de pluralidad significa que hay distintos grupos de intereses que están en pugna y ninguno, eso al menos en ficción, digamos, tiene suficiente poder para imponer siempre a los otros sus objetivos y sus visiones de mundo. Claro, no se cumple en ninguna sociedad del mundo, por eso decía, no hay democracia perfecta, donde no hay un grupo determinado que no tiene más poder que otro. Pero, digamos, con esta idea uno podría pensar que las cosas funcionan mejor cuanto más pluralismo hay dentro de los distintos grupos. Tal vez lo que marca el periodo actual desde un tiempo para acá en El Salvador es la disminución de esta pluralidad. Entonces, si uno pensara otra vez, para pensarlo empíricamente, pensara los acuerdos de paz para acá, uno pudiera pensar que había más grupos en el 94 que ahora. Entonces ha disminuido la pluralidad, el pluralismo en este sentido. Entonces esto, claro, obviamente tiene consecuencias. Y fíjate, esto puede cortar para dos lados, ¿no?
decimos demos en el sentido que es mucha participación de muchos. Entonces, cuanto más gente participa, es más democrático. Y obviamente cuanto menos gente participa, es menos democrático. Un aspecto negativo, digamos, de la mucha participación es la dificultad para tomar decisiones y ejecutarlas. Y una consecuencia positiva del menor gente participando en las decisiones de poder es la mayor capacidad para tomar decisión y ejecutarla. Y las responsabilidades son mucho más claras. Entonces, claro, como no hay cara sin cruz jamás, ¿no? Siempre que hay cruz hay cara. En contextos donde se concentra mucho el poder, entonces deberíamos de observar también las líneas y responsabilidades mucho más claras cuando las cosas no funcionan. Pero como quien tiene poder siempre quiere tener más poder y tiende a evitar el escrutinio y la participación de los demás, entonces tiende a concentrar más y a volverse cada día más autoritarios. Y esto, digamos, es una cosa que se observa, eso es empírico, es decir, es demostrable en la historia del poder, desde el poder familiar hasta el poder político y en cualquier momento en la historia. Es decir, quien tiene mucho poder en la familia tiende a concentrar más poder y tiende a ser un dictador en la forma como administra el poder. Entonces, por eso Montesquieu decía, para volver al don Montesquieu, ¿no?, que tiene que haber check and balances, ¿no? Tiene que otra instancia poder cuestionar y decir hasta aquí, ¿no?, llega las ambiciones, las ganas y la capacidad autoritaria y de una persona o de un grupo, ¿no? Así es, los famosos frenos y contrapesos. Claro. Ahí siempre escuchamos. Vamos a ir a una breve pausa musical, pero ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia. Les recordamos a los radioescuchas que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través del WhatsApp de la radio al 7181-1053. Continuamos hablando entonces del estado de la democracia en El Salvador con el doctor Rudy Reserva. Así es, René. Doctor, también mucho se dice que la popularidad de un gobernante se encuentra asociada también a la calidad de la democracia. En ese sentido, ¿será que la popularidad de un gobernante es un indicador de democracia y que se trata de una buena democracia, buena calidad de la democracia? Esa pregunta es medio complicada de abordar por el tema, por la ambivalencia que puede implicar. A ver, la política se supone, se hace para los ciudadanos. Entonces, el componente legitimidad de quienes están en los puestos políticos es importantísimo. Y vemos, además, cómo las elecciones se hacen en un intervalo regular, periódico, cada 5 años, por ejemplo, México cada 6 años, la elección presidencial, etcétera. Entonces necesitamos como una especie de barómetro para saber cómo va, ¿verdad? Antes de la existencia de las encuestas, antes de que los politólogos se dedicaran a este asunto, típicamente se chequeaba con los grupos dominantes, digamos, las organizaciones, las principales organizaciones de la sociedad, y así los gobernantes sabían cómo les iba.
y como lo vimos, muchas veces terminaba eso en golpe de Estado, ¿no? Pero con la política moderna, las encuestas resuelven en parte el problema de la distancia entre una elección y otra. Entonces, los resultados de la encuesta le permite al líder, al gobernante, chequear cómo va, cómo la gente percibe, siente, vive las decisiones que está tomando. Entonces, si la gente evalúa bien lo que está haciendo, eso le da legitimidad y le dice que tiene que seguir en el camino. Entonces, eso es importante. Entonces, además, como decimos, es poder del pueblo. Cualquier cosa que permita medir el estado de la opinión del pueblo, pues es un apoyo o también puede ser que es una sanción al gobernante. Entonces es importante. Pero, y a veces mucha gente olvida eso, y esas dos cosas, si uno mira la historia política, al menos de cómo los nombres que le dan a los regímenes implica la cosmovisión de cómo se gobierna. Si uno mira, por ejemplo, en la descripción de los griegos de los regímenes políticos, por ejemplo, en Aristóteles vamos a ver que se opone la democracia con la república, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la democracia, Aristóteles lo asocia a la demagogia, porque la mayoría, el demos, puede ser fácilmente manipulado por líderes astutos. Hay que recordar que en Grecia, en ese tiempo, el arte de la oratoria era muy importante en el ágora cuando se discute de los asuntos públicos. Entonces, claro, hay toda la discusión que lo que se llamaba demos no era demos, eran hombres, además mayores, y no incluían a mujeres, no incluían a los extranjeros, ni a aquellos que no tenían dinero, etcétera. Pero eso era demos. Pero igual se veía que era una corrupción de una forma pura de democracia. Entonces, en contraparte, la república era mejor, ¿verdad? Porque era una forma pura. Pero nosotros ahora tenemos democracia republicana. Entonces, hemos pegado cosas antinómicas, digamos. Pero aprovechando eso, lo importante en la república, en la parte republicana, es el funcionamiento de las instituciones. Entonces, en este sentido, desde las instituciones ponen, es una forma también de chequear, de poner cotos a la capacidad que pueda tener a alguien de manipular la opinión y el sentir del demos. En este sentido, se supone que puede llegar el momento en que el demos quiera cosas que no corresponda a la república. Entonces, desde el punto de vista institucional, se pueda, ¿verdad?, frenar esa demanda del demos. En este sentido, si quiere, no sé si la comparación está bien, sería como un niño que quiera comer dulce todos los días, entonces sería el demos. Y desde el punto de vista de las instituciones republicanas se le dijera no te conviene comer dulce todos los días porque eso va a afectar tus dientes, o a esta hora no, porque no vas a poder dormir, te va a mantener en una situación de excitación permanente. Entonces, no sé si la comparación es feliz, pero lo que quiero decir es que desde el punto de vista institucional se supone que habría que controlar esta propensión a excitarse y ser excitada fácilmente que tiene el demos. Por eso, en este sentido, también se podría sospechar de mucha popularidad. No necesariamente es algo
digamos, conveniente, siempre. Por ejemplo, claro, las comparaciones son odiosas, a veces las escalas te pueden dar una idea equivocada de lo que uno quiere decir. Tomando en cuenta eso, uno recordará, por ejemplo, todo el periodo de la Revolución Francesa hasta que se estabilice, independientemente de que la estabilización vino de la forma de negar la República con Napoleón, pero digamos, la excitación del pueblo por cortar cabezas, es decir, y había una excitación, ¿verdad? Por eso, las escenas, cuando uno mira ese periodo de la historia de Francia, las escenas de guillotinas eran celebradísimas, ¿no? Entonces, o más para acá, digamos, los episodios de Mussolini, de Hitler y de otros. Digo, por eso decía, las comparaciones son odiosas, porque no creo que lo que se está viviendo en América Latina ahorita se puede comparar con eso, pero era solo para hacer el guiño con el tema de, a veces el pueblo puede estar muy excitado, y conviene que las instituciones pueden atemperar, digamos, esa excitación. Pero también las instituciones pueden ser demasiado timoratas y no permiten tampoco que las cosas cambien, porque no se incluye las demandas y las excitaciones del pueblo. Entonces, por eso decía al principio, es una pregunta complicada, ¿verdad? Porque no se puede negar la importancia de la vox populi, ¿verdad? Como decían, ¿no? En la Edad Media, vox populi, vox dei, pero no siempre vox dei, ¿no? Porque puede querer cosas non sancta. Bueno, muy interesante reflexión acerca de popularidad y democracia. Iremos a una breve pausa musical. Quédese con nosotros. Al volver seguiremos hablando sobre temas vinculados a la transparencia y la democracia. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, un espacio radial de Acción Ciudadana, y estamos platicando con el doctor Rudy Reserve acerca del estado de la democracia. René, ¿tenías otra pregunta? Sí, estimado doctor Reserve. Siempre hablando sobre el tema de la calidad de la democracia, pero viéndolo desde otro enfoque. ¿Podríamos profundizar sobre el tema de la seguridad pública? ¿Será que en un régimen de corte democrático es aceptable que en nombre de la seguridad pública se sacrifique, por ejemplo, la independencia judicial o los derechos fundamentales de la población? ¿Será que serán incompatibles la institucionalidad democrática y la seguridad pública? ¿Estaremos todos obligados a ceder nuestros derechos para obtener seguridad? ¿O cree usted que puede haber algún balance? Bueno, no tenemos mucho tiempo para entrar a profundidad con eso, pero yo a la gente que nos escucha les invitaría un poquito a hacer comparaciones, porque las comparaciones pueden ayudar, ¿no? Si no hay mucho tiempo, al menos dejar esa idea. Veamos, los países más seguros que conocemos en el mundo, la gente aquí sabe mucho de otros países. En ese sentido, El Salvador es un país muy que tiene mucha conexión con el mundo, no solo porque hay salvadoreños en muchas partes del mundo, sino la gente se fija en lo que pasa. Entonces, la gente se podría preguntar, los países más seguros del mundo son los países donde los derechos de las personas no se respetan. Y yo creo que sí, la respuesta es obvia, ¿no? La gente la sabe. Entonces, si es así, no es un dilema. Eso sería un falso dilema plantear que en aras de satisfacer necesidad de seguridad que todo el mundo necesita, necesariamente hay que respetar los derechos civiles, ciudadanos, políticos, etcétera, ¿no? Entonces,
una mirada, no tengo tiempo para citar y hacer comparaciones, pero vemos, ¿no? No es el caso. Los países más seguros no son los países que más violan los derechos de los demás. Entonces, creo que la respuesta es no, obviamente. Doctor, y ya para ir finalizando y teniendo en cuenta lo que hemos platicado este día, ¿cuál considera usted que es el rumbo de la democracia salvadoreña? ¿Qué podemos esperar para los próximos años? Esa es buena pregunta, que ustedes hacen preguntas muy difíciles. No. Rumbo, otra vez, hay una cosa en metodología que se llama como rutas trazadas. Entonces, típicamente tropezamos en la misma piedra, entonces solemos tomar el mismo camino siempre a casa. Por ejemplo, la gente que estudia comportamiento ve que llevamos la cartera siempre en el mismo lado del cuerpo. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Entonces, si eso ha venido mal, probablemente, salvo que haya un cambio extraordinario, uno pensaría que pues el futuro próximo no augura necesariamente consolidación democrática. Hay que recordar, estamos hablando en una escala que va de 1 a 10, donde 1 significa autoritarismo y 10 significa consolidación democrática. Entonces, probablemente en los próximos años estaríamos bajando la escala, ¿verdad? ¿A dónde vamos a llegar en la escala? No sé. Pero como en democracia, en un régimen político, lo que importa es la forma como se eligen, cuáles son las reglas establecidas y si las respetan, si todos los actores pueden participar en pie de igualdad en el proceso político, si las instituciones encargadas de vigilar los procesos electorales son confiables y dan, al final pronuncian los resultados en función de lo que sucedió, si quienes van a participar tienen suficiente información y conocimiento para decidir en plena, digamos, como ciudadanos y ciudadanas que tendrían que ser. Lo que uno observa es que estos elementos han ido bajando, y no hay nada que me haga pensar que podrían remontar y mejorar próximamente. Luego, eso es político y son también sociedades humanas. Las cosas podrían cambiar bruscamente, pero como esto que digo, ¿no? Solemos seguir en el camino iniciado, entonces uno podría suponer que seguiremos en el camino iniciado. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado esta tarde. Sin duda han sido valiosos los aportes que nos ha dado. Muchas gracias, doctor. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la audiencia de este programa a estar pendiente mañana de las redes sociales de Acción Ciudadana, ya que presentaremos el informe Operatividad y Eficacia de la Fiscalía General de la República del periodo 2019-2020. Es una mirada desde la sociedad civil a la operatividad y desempeño de la Fiscalía General de la República. Así es, René, mañana a las 9 de la mañana por las redes sociales de Acción Ciudadana. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde, el próximo jueves a las 4 de la tarde tendremos otro invitado. Hasta pronto. Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más del trabajo que realizamos.